En una sala del Tribunal Federal abarrotada, una mujer en silla de ruedas permanece inmóvil, mientras el juez la mira con desprecio manifiesto a su insignia de estrella plateada. «Quítesela», le ordena con voz llena de desdén. Los espectadores se mueven incómodos mientras ella obedece y coloca su medalla en el estrado. El juez sonríe satisfecho por haberla humillado públicamente. Pero lo que ocurre a continuación silencia a todas las personas presentes en la sala. Hasta ese momento, nadie sabía quién era ella realmente. Nadie esperaba el documento que acabaría con su carrera en cuestión de segundos. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si te gustan las historias de justicia, considera suscribirte para recibir más historias reales increíbles cada semana. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los escalones de granito del Tribunal Federal de Norfolk, mientras River Kingsley guiaba su silla de ruedas hacia la entrada. Sus movimientos eran precisos, económicos, con la inconfundible eficiencia de alguien entrenado para no desperdiciar ningún movimiento. El aire de octubre traía consigo el frío otoñal mezclado con el característico olor a sal que llegaba desde el puerto, a 3 manzanas de distancia. Ese aroma despertó algo visceral en su memoria. Recuerdos de otras costas, otras misiones en países lejanos, donde el océano fue testigo de cosas que nunca aparecerían en los informes oficiales. Reprimió esas imágenes, compartimentándolas con la disciplina que le habían inculcado durante años de servicio. Hoy requería un tipo de concentración diferente. La carpeta de cartón que tenía en el regazo contenía 3 años de investigación, especificaciones técnicas, resultados de pruebas de campo y el tipo de documentación que podía desmantelar a un contratista de defensa de $1.000 millones. Meridian Defense había estado recortando gastos en chalecos antibalas tácticos, vendiendo equipos a unidades de operaciones especiales que no podían detener las balas para las que estaban clasificados. El chaleco había fallado durante operaciones reales. Habían muerto hombres llevando un equipo que debería haberlos salvado. River lo sabía porque había estado allí cuando ocurrió. Al entrar por la puerta de acceso, un joven con un traje que no le quedaba bien se acercó con una expresión de ansiedad que le indicó inmediatamente que era nuevo en casos de esta magnitud. Jackson Whitley, fiscal adjunto, se presentó, extendiendo una mano que temblaba ligeramente. «Gracias por venir, comandante. Su testimonio es crucial para nuestro caso». River le estrechó la mano con firmeza, notando el sudor en su palma, a pesar de la fresca mañana. «¿Cómo de crucial?», preguntó con tono tranquilo. Whitley miró a su alrededor en el vestíbulo antes de inclinarse hacia ella. «Meridian ha contratado a socios estadounidenses, 3 exfiscales federales y recursos ilimitados. El juez Blackwood tiene fama de ser comprensivo con los contratistas de defensa, especialmente en casos relacionados con adquisiciones militares. Algunos dicen que demasiado comprensivo». La expresión de River no cambió. «He leído el historial de casos del juez Blackwood. Sé a lo que nos enfrentamos». El ascensor los llevó al tercer piso, donde el pasillo fuera de la sala 3 parecía un circo mediático. Los equipos de televisión competían por un lugar con los periodistas de la prensa escrita, mientras que grupos de personas con trajes caros hablaban en susurros urgentes. River reconoció a los lobistas de la industria de defensa por sus zapatos lustrados y sus expresiones cuidadosamente neutras. Entre ellos se mezclaban militares, algunos con uniformes de gala, otros con ropa de civil, pero todos con ese porte particular que los miembros del servicio nunca pierden del todo. Whitley la guió a través de la multitud hasta un rincón tranquilo cerca de la mesa de la fiscalía. La sala ya se estaba llenando rápidamente. River se colocó cerca del frente, ajustando la carpeta en su regazo por última vez. Llevaba una chaqueta gris carbón sobre una blusa blanca. Profesional y discreta, la tela ocultaba la mayor parte de las cicatrices de su cuello y hombro izquierdo, restos de heridas que habían puesto fin a su carrera operativa. En la solapa, apenas perceptible a menos que se buscara, llevaba un pequeño pin con una estrella de plata. Nunca llamaba la atención sobre él, nunca lo explicaba, pero lo llevaba siempre como un silencioso recordatorio del día en que todo cambió.
Todos en pie, resonó con fuerza la voz del alguacil. Preside el honorable juez Ellery Blackwood. La sala se puso en pie al unísono. Todos excepto River, cuya silla de ruedas le impedía levantarse. El juez Blackwood entró por la puerta lateral. Su toga negra fluía detrás de él como unas alas oscuras. Era un hombre que entendía el teatro de la sala del tribunal, alto e imponente, con cabello plateado peinado hacia atrás y un rostro patricio que parecía esculpido en mármol. Sus ojos, de un azul pálido y frío, recorrieron a la multitud reunida con la mirada evaluadora de un hombre acostumbrado a la autoridad absoluta en su ámbito. Por un momento, su mirada se detuvo en River, en su silla de ruedas. Algo se reflejó en sus rasgos demasiado rápido para poder identificarlo, antes de que su expresión volviera a la neutralidad judicial. Se sentó en su silla con deliberada dignidad. Siéntense. Los procedimientos preliminares se desarrollaron con la eficiencia mecánica de un ritual legal. Los cargos fueron leídos con la monotonía del secretario del tribunal, mientras River estudiaba a las personas que la rodeaban. En la mesa de la defensa se sentaba Thaddeus Merrick, un legendario abogado litigante con fama de destruir a los testigos en los contrainterrogatorios. Su mata de pelo blanco y su porte aristocrático le daban el aspecto de haber salido de una serie judicial, y la confianza de sus hombros sugería que era un hombre que rara vez había saboreado la derrota. En su declaración inicial, describió a Meridian Defense como una empresa estadounidense patriótica perseguida por burócratas del gobierno que no comprendían las complejidades de la guerra moderna. Habló de la orgullosa historia de la empresa, de sus innovaciones que habían salvado innumerables vidas, y calificó el proceso actual como una caza de brujas motivada por la política más que por los hechos. Cuando Whitley llamó a River Kingsley al estrado, ella sintió el cambio en la atención de la sala como un peso físico. El alguacil se movió para ayudarla, pero ella le hizo un gesto cortés para que no lo hiciera y condujo su silla de ruedas hasta el estrado de los testigos con la facilidad que le daba la práctica. Se había instalado una pequeña rampa para facilitar el acceso y ella se colocó con precisión, ajustando el micrófono con movimientos económicos. Diga su nombre y ocupación para que conste en acta, le indicó el secretario con tono severo. River Kingsley, trabajo como consultora de seguridad independiente, especializada en la evaluación y valoración de equipamiento militar. Antes de que pudiera continuar, Merrick se puso en pie. Su señoría, la defensa desea impugnar la cualificación de esta testigo para declarar como experta en esta materia. El juez Blackwood asintió. Adelante, abogado. Lo que siguió pareció un ataque cuidadosamente coreografiado. Cada vez que el fiscal Whitley intentaba establecer la experiencia de River, Merrick objetaba por motivos técnicos, y el juez Blackwood admitía la objeción con creciente impaciencia. El patrón se hizo evidente. No solo estaban cuestionando sus credenciales, estaban desmantelando sistemáticamente su credibilidad antes de que pudiera siquiera comenzar su testimonio. Señorita Kingsley, dijo Merrick, con una voz lo suficientemente condescendiente como para resultar insultante sin ser abiertamente irrespetuosa. ¿Qué le cualifica exactamente para evaluar el equipo diseñado y utilizado por las fuerzas de operaciones especiales más elitistas de nuestra nación? Tengo experiencia operativa directa con el equipo en cuestión, respondió River, manteniendo un tono de voz profesional y sereno. Experiencia operativa directa, repitió Merrick, volviéndose hacia el jurado con escepticismo teatral. ¿Cómo qué exactamente, inspectora de control de calidad de fábrica? Unas suaves risas recorrieron el lado de la defensa de la galería. River mantuvo la compostura, negándose a caer en la trampa en condiciones de combate. El juez Blackwood se inclinó hacia adelante, interrumpiéndola antes de que pudiera dar más detalles. Señorita Kingsley, usted se presenta como una persona con experiencia militar, pero comparece ante este tribunal como consultora civil. El fiscal se opone a esa caracterización, pero Blackwood lo silencia con un gesto brusco. Whitley lo intenta de nuevo. Su señoría,
Las credenciales completas de la señorita Kingsley están sujetas a restricciones de clasificación. Hemos proporcionado al tribunal una declaración jurada sellada. River interviene con suavidad. Estoy autorizada a hablar del rendimiento del equipo y de las especificaciones técnicas. Mi experiencia operativa completa sigue siendo clasificada. Los ojos de Blackwood se entrecierran peligrosamente. Este tribunal no opera en la sombra, señorita Kingsley. La defensa tiene todo el derecho a examinar sus cualificaciones si intenta presentarse como una autoridad en asuntos militares. Merrick aprovecha la oportunidad como un depredador que ve a su presa herida. Efectivamente, su señoría, si la testigo no puede o no quiere verificar sus credenciales, sus opiniones no tienen más peso que las de cualquier observador civil que especule sobre asuntos que exceden su experiencia. Mientras continuaba el interrogatorio hostil, River vio una figura que entraba en la galería por la puerta trasera. El almirante Wesley Harrow, con su inconfundible uniforme naval, e iban a cierta distancia. Sus miradas se cruzaron durante una fracción de segundo y él asintió levemente con la cabeza en señal de reconocimiento. Su presencia allí no era casual, pero River volvió a centrar su atención en el interrogatorio cada vez más agresivo de Merrick. Hablemos de detalles concretos, señorita Kingsley. Merrick insistió, acercándose al estrado de los testigos en una clásica técnica de intimidación. ¿Ha utilizado personalmente el sistema de chaleco táctico T-157 en operaciones de combate reales? Sí. ¿Y afirma que este equipo no cumplía con sus especificaciones? No afirmo nada, respondió River con serenidad. Las especificaciones indican que debería de tener las balas de rifle estándar. No lo hizo durante una operación que se saldó con 3 víctimas mortales. ¿En qué operación fue eso? River dudó y miró a Whitley, cuya expresión incierta sugería que no estaba seguro de cómo manejar los límites de clasificación a los que se estaban acercando. Fue entonces cuando la atención del juez Blackwood se centró de repente en otra cosa completamente distinta. El consejo se acercó al estrado, ordenó Blackwood con brusquedad. Merrick y Whitley se adelantaron para mantener una conversación privada, bajando la voz hasta convertirla en susurros urgentes. Aunque hablaban en voz baja, River podía leer el lenguaje corporal con la misma facilidad que el texto. La postura de Blackwood había cambiado, se había vuelto rígida y hostil, y su dedo apuntaba directamente hacia ella durante varios intercambios acalorados. La conversación duró menos de 2 minutos, pero cuando los abogados volvieron a sus puestos, la expresión de Blackwood se había transformado en algo frío y despectivo. Se inclinó hacia adelante, dirigiéndose directamente a River, con una voz lo suficientemente alta como para que se oyera en la sala, que de repente se había quedado en silencio. Señorita Kingsley, ¿es consciente de que hacerse pasar por una veterana militar condecorada es un delito federal punible con pena de prisión? La pregunta cayó como un golpe físico. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los espectadores que estaban mirando sus teléfonos o susurrando a sus vecinos se centraron de repente por completo en el estrado de los testigos. River mantuvo una expresión neutra a pesar de la acusación pública. No estoy representando falsamente nada, señoría, respondió con cuidadosa precisión. Entonces quizá pueda explicar ese pin que lleva en la solapa, continuó Blackwood, sin ocultar ya su escepticismo. Me lo concedieron, señor. La risa estalló en la mesa de la defensa y se extendió rápidamente por su sección de la galería. Incluso la boca del juez Blackwood esbozó una sonrisa que transmitía tanto incredulidad como satisfacción. Señorita Kingsley, dijo, alargando su nombre con una burla apenas velada. He presidido numerosos casos que involucran a miembros de nuestra comunidad de operaciones especiales. Conozco su calibre, entiendo lo que representa la estrella de plata y lo que se necesita para ganársela. Hizo una pausa para causar efecto. Le recomiendo encarecidamente que se quite esa insignia inmediatamente antes de que la declare en desacato a este tribunal. Whitley se puso de pie de un salto. Su señoría, esto es completamente inapropiado y perjudicial. Las condecoraciones de la testigo no lo son. Siéntese, abogado.
La voz de Blackwood cortó como una navaja. Este tribunal no se convertirá en un teatro para el valor robado. No permitiré que se falte al respeto a los héroes militares con fraudes que buscan llamar la atención. Los susurros en la sala se hicieron más fuertes. Algunos espectadores apartaron la mirada incómodos, mientras que otros observaban abiertamente la humillación que se estaba produciendo. Con movimientos lentos y deliberados, sin delatar la ira o la vergüenza que pudiera sentir, River se llevó la mano al ojal y se quitó la estrella de plata. La colocó sobre la superficie de madera del estrado, donde brillaba bajo las luces de la sala. El pequeño sonido del metal al tocar la madera pareció amplificarse en el tenso silencio. Blackwood asintió con evidente satisfacción. Ahora bien, dadas sus evidentes limitaciones, tanto físicas como relacionadas con sus credenciales, hablemos de lo que realmente sabe en lugar de lo que finge saber. A partir de ahí, el interrogatorio se deterioró rápidamente. Envalentonado por la abierta hostilidad del juez, Merrick se sintió libre de cuestionar cómo alguien en su condición podía evaluar un equipo diseñado para guerreros que operan al máximo de su capacidad física. Cada vez que River intentaba dar respuestas sustantivas, Blackwood encontraba razones para limitar sus respuestas o redirigir el interrogatorio. En la galería, la expresión del almirante Hargrove se había vuelto cada vez más sombría con cada minuto que pasaba. Sacó su teléfono, hizo una breve llamada en silencio y luego sacó una carpeta sellada de su maletín con movimientos que sugerían que se había estado preparando precisamente para este momento. Señorita Kingsley, continuó Merrick, claramente disfrutando ahora. ¿No es cierto que su empresa de consultoría ha recibido pagos sustanciales de empresas que compiten directamente con Meridian Defense? No, eso es completamente inexacto, comenzó River. Entonces tal vez pueda explicarlo, su señoría, interrumpió una voz autoritaria desde la galería. El almirante Hargrove se puso de pie, y su uniforme condecorado atrajo inmediatamente todas las miradas de la sala. Solicito permiso para acercarme como oficial de la Marina de los Estados Unidos con información relevante para este procedimiento. Blackwood, claramente sorprendida por la interrupción, dudó visiblemente antes de responder con un gesto de asentimiento. Acérquese. Hargrove avanzó con precisión militar, sus zapatos resonando rítmicamente sobre el suelo pulido. Presentó sus credenciales al alguacil, quien las examinó antes de entregárselas a Blackwood junto con la carpeta sellada que Hargrove había recuperado. Esta testigo ha estado testificando bajo un acuerdo de divulgación limitada, declaró Hargrove con firmeza. Debido a la naturaleza extraordinaria e inapropiada del interrogatorio al que ha sido sometida, ahora estoy autorizado a revelar su expediente completo. El rostro de Blackwood reflejó sorpresa y luego algo que se parecía mucho a la aprensión. Aceptó la carpeta con evidente renuencia y sus dedos rompieron el sello del documento clasificado con movimientos que de repente parecían menos seguros. Mientras el juez comenzaba a leer, River observó cómo se producía una notable transformación. Su segura tez rosada se volvió cenicienta y grisácea. Sus ojos se movían rápidamente por las páginas, abriéndose cada vez más con cada párrafo. Hargrove permaneció atento, esperando pacientemente mientras Blackwood asimilaba una información que era claramente devastadora. Señoría, se atrevió a decir Whitley después de que el silencio se prolongara de forma incómoda. ¿Puede informar el tribunal del contenido de los documentos? Blackwood levantó la vista lentamente y por primera vez miró a River con algo nuevo en los ojos. Ya no era desprecio, sino reconocimiento y el horror creciente de una terrible comprensión. El almirante Hargrove carraspeó. Con su permiso, señor juez, lo resumiré para que conste en acta. Blackwood parecía incapaz de hablar, y su silencio sirvió como consentimiento tácito. La teniente comandante River Kingsley sirvió en el Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval durante 11 años. Hargrove anunció, con una voz que transmitía toda su autoridad. Completó 3 despliegues de combate y dirigió personalmente 27 operaciones de extracción de objetivos de alto valor. Fue condecorada con la Estrella de Plata al Valor, 2 estrellas de bronce con distintivo al valor y el Corazón Púrpura.
El murmullo que recorrió la sala del tribunal transmitía conmoción e incredulidad a partes iguales. Hargrove continuó sin pausa. La comandante Kingsley sufrió lesiones catastróficas durante la operación Kingfisher hace 3 años. Mientras rescataba a 16 rehenes bajo un intenso fuego, recibió múltiples heridas de bala, incluido un traumatismo espinal que le provocó una parálisis permanente de cintura para abajo. Se giró deliberadamente para mirar directamente al juez Blackwood. Uno de los 16 rehenes que salvó ese día fue el subteniente Marcus Blackwood, su sobrino. Juez. El gas resonó en la sala del tribunal como una onda física. El rostro del juez Blackwood pasó de gris a casi blanco, y sus manos temblaban visiblemente mientras agarraba la carpeta. Abrió la boca 2 veces, pero no le salieron las palabras. La teniente comandante Kingsley dirigió el equipo que rescató a su sobrino y a otras 15 personas de un complejo insurgente después de que su convoy fuera emboscado. Hargrove siguió adelante sin descanso. Ella misma proporcionó fuego de cobertura a pesar de sufrir heridas que deberían haber sido mortales. Se negó a ser evacuada hasta que todos los rehenes estuvieran a salvo. La sala del tribunal se había transformado. Donde momentos antes había burlas y desprecio, ahora había un silencio absoluto y atónito. Pero Hargrove no había terminado. Sacó otro documento de la carpeta. Este fue desclasificado hace 30 minutos por orden directa del secretario de Marina. Se lo entregó al secretario del tribunal. Registros de comunicaciones entre el juez Ellery Blackwood y los ejecutivos de la defensa de Meridian durante 18 meses. Comunicaciones en las que se discutían específicamente estrategias para desacreditar a posibles testigos que pudieran hacer referencia a la operación Kingfisher. Whitley examinó el documento y su rostro pasó de la confusión a la conmoción y a una furia apenas contenida. Su señoría, solicito inmediatamente la anulación del juicio por conducta judicial indebida y pruebas de conspiración. Blackwood bajó el martillo semanalmente. Se levanta la sesión. Con todo respeto, señoría, interrumpió Hargrove. Se ha notificado al juez presidente que se encuentra actualmente en camino para asumir el control de este proceso como si se tratara de una coreografía. Las puertas de la sala se abrieron y entró el juez presidente Corwin, con expresión grave, sin dejar lugar a dudas sobre la seriedad de la situación. Juez Blackwood, dijo Corwin en voz baja, tenemos que hablar en la sala de audiencias inmediatamente. Mientras Blackwood era escoltado fuera, sus ojos se encontraron con los de River por última vez. En ellos, ella no solo vio miedo, sino también el peso aplastante del reconocimiento. Por fin había comprendido quién era ella y lo que había sacrificado por su familia. La sala estalló en el momento en que él desapareció. Pero River permaneció inmóvil, sin traicionar nada en su rostro. Se inclinó hacia adelante, cogió su estrella de plata y se la volvió a colocar en la solapa con manos firmes. Cuando giró su silla de ruedas hacia la salida, ocurrió algo extraordinario. Un oficial de la Marina en la primera fila se puso firme. Luego otro, en cuestión de segundos, todas las personas uniformadas de la sala se pusieron de pie y levantaron la mano en un saludo silencioso. River pasó junto a ellos con la cabeza bien alta, dejando atrás a un juez deshonrado y a una empresa corrupta a punto de enfrentarse a la justicia. Su misión no había terminado, pero una batalla crucial había sido ganada.